a hacerme sentir inadaptada, en realidad se volvió pues mi mayor herramienta creativa, ¿no? Podía resolver problemas desde otro ángulo, con otro punto de vista, y bueno, eso es algo que aún puedo decir que me define al día de hoy. Y bueno, en esta diapositiva vamos a ver un poquito sobre el sueño original que yo tenía antes de ser creativa, diseñadora, ¿no? Yo de niña no soñaba con ser ni diseñadora ni arquitecta, yo quería ser bailarina de ballet. Y lo fui durante 2 décadas de mi vida, 20 años, suena poco, pero la verdad es que mi vida durante esos 20 años giró en torno a la danza 100%, ¿no? Desde danza clásica, moderna, contemporánea. Entonces yo comencé clases de ballet a los 6 años. Y después, de alguna manera, el cuerpo y el movimiento se convirtió en mi forma de expresión, en mi lenguaje de expresión, y también el tema de tener ensayos, de trabajar en equipo, pues terminó siendo parte de un rigor que actualmente pues rige mi vida, ¿no? Al momento de trabajar en equipo en donde estoy hoy día. Entonces eso, la danza me enseñó estructura, ritmo, memoria, creatividad, disciplina. Y bueno, a pensar con los pies, pero también con el cuerpo, con las manos, ¿no? Extender la memoria, también tener esa habilidad desarrollada tan pequeña de memorizar temas, coreografías, pasos, pues siempre me ayudó a ser como muy ágil mentalmente. Y otra cosa que sucedía con esa disciplina desde el escenario era pues cumplir objetivos cortos, ¿no? ¿Y de qué se trataba ese objetivo corto? Pues de que te saliera un paso o de que pudieras forjar de alguna manera como un carácter para de alguna manera pues transmitir esa expresión corporal a un escenario y a un público. Entonces, bueno, para mí, reflexionando en torno a lo que hago, pues la danza es la raíz del diseño, ¿no? En mi caso. El movimiento, la sensibilidad, la intuición, la curiosidad son parte de mi esencia, y la verdad es que sí son una constante en mi forma de trabajar y de diseñar hoy día. Yo llevo ya 13 años con una práctica integral, pero para llegar a esa práctica integral, pues pasé 11 años en la universidad, entre distintas universidades privadas en México, pero también en el extranjero, públicas y demás. Estuve estudiando en México, por supuesto, diseño primero, diseño industrial. Después Australia, donde hice mi máster en arquitectura, diseño de ambientes. Después España, donde estudié iluminación y otra vez proyecto arquitectónico. Entonces, en realidad, he vivido durante mucho tiempo tratando de ser libre de etiquetas, ¿no? Y creo que puedo o he podido con el tiempo como crear mi propia visión conectada con todo lo que he podido estudiar a lo largo del tiempo, porque tengo esta experiencia que les cuento y sé que es difícil de pronto entender cuando me invitan a proyectos porque pues, me preguntan, no, Claudina, ¿tú qué eres? ¿Eres diseñadora? ¿Eres interiorista? ¿Eres arquitecta? Y yo, bueno, pues soy la suma de todo eso que me ha costado mucho trabajo estudiar, aprender y que la experiencia también me ha dado, ¿no? Entonces, por eso recurro al valor de la multidisciplina. Mi estudio surge en el año 2012 y lo que empezó con un ejercicio de intuición, hoy es una empresa multidisciplinaria situada en Guadalajara, pero también pues hacemos proyectos en toda la República. Me interesa diseñar desde la empatía, me interesa mucho cuestionar a mis clientes en el buen sentido, ¿no? Entender cómo viven, investigar sobre sus usos, costumbres, sobre sus filosofías cuando es una empresa o un hotel, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de hospedaje? ¿Qué los mueve? ¿Qué los transforma? ¿Qué les molesta? ¿Qué les falta, no? Y bueno, desde hace años que he estado trabajando en distintos proyectos, visito mis obras cada semana. Tengo un equipo de multigeneracional también, como pueden ver. En este caso, estamos construyendo una casa y la presencia de la mujer en la construcción para muchas personas es todavía un tema importante de abordar, ¿no? Yo me siento muy afortunada de estar acompañada de ellos y también de cómo personajes, ingenieros de la edad de mi papá abordan esta idea de tener una mujer joven presente en la obra y coordinando a todo el equipo. Aquí vemos unas imágenes de una casa que estamos construyendo acá en Guadalajara. La artesanía es parte muy importante de mi quehacer como diseñadora. Aquí, por ejemplo, el proceso artesanal para llegar a estas cimbras, a estos muros, a esta escalera fue un proceso muy complejo, pero también muy divertido porque cada una de estas tablitas que ven ahí pues fue hecha de madera. Y esa madera lleva un encofrado y un colado y entonces resultan estos muros impresionantes con una textura pues muy especial. Y eso combinado con diseño de mobiliario, diseño de interiores, es lo que un poco marca la pauta de lo que hago, ¿no? Otra cosa que me interesa mucho contarles el día de hoy es cómo transformar el sitio, ¿no? La mirada femenina
si bien cambia el resultado de un proyecto arquitectónico, de un proyecto de diseño, también de alguna manera modifica el trato en la obra, organiza, estructura, cuida, ordena, pero también hace que exista como una calidad emocional mucho más importante dentro del proyecto, desde cada visita de obra que tenemos, cada recorrido, hasta también cada instrucción o detalle que se les pide realizar, ¿no? Entonces, me he sentido muy afortunada de tener un equipo colaborativo a mi lado. Y bueno, también el enfoque en cada proyecto tiene mucho que ver con la creatividad, pero también con la idea de crear narrativas y conceptos. Cada uno de mis proyectos trato de que sean como un universo en sí mismo, entonces es muy difícil que yo acepte que un proyecto sea idéntico a otro, ¿no? Y que me digan, oye, hazme una casa otra vez, pero ahora en Acapulco, pues no, prefiero siempre como tratar de crear una nueva narrativa en torno al contexto y también que se vaya desarrollando poco a poco, ¿no? O que se vaya entretejiendo la información con el paso del tiempo y la relación con los clientes. Entonces, cada espacio, cada pieza de mobiliario, cada edificio para mí es como un cuerpo en movimiento. Tiene escala, tiene proporción, tiene ritmo, tiene belleza también, incluso entonces, no sé, hay estos cables que siempre se me cruzan, que vuelven de alguna manera a una coreografía, ¿no? A la danza. Diseñar para mí ciertamente no es decorar. Siento que la disciplina del diseño interior y de la arquitectura interior o el interiorismo, como lo gusten llamar, ha sido pues muy poco valorada en las últimas décadas, me atrevo a decir. Entonces, de alguna manera siento como esta responsabilidad de profesionalizar esta disciplina, ¿no? De cómo el interior termina siendo tan importante como la arquitectura, como todo el proyecto que representa. Entonces, nosotros la forma en cómo abordamos proyectos en el estudio siempre es a través de metodologías y procesos, porque puede ser muy abrumador cuando diseñas un espacio entero de 0 a 100, entrega llave en mano, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tener procesos, métodos y fases de trabajo hacen que todo se pueda llevar a cabo un paso a la vez y siempre como con un buen equipo de respaldo, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que caracteriza mi trabajo es lo material como un mensaje, piezas de diseño con materiales naturales, madera, barro, piedra, concreto, en fin, soy como alguien que explora mucho y experimenta con el material. Me interesa también recuperar el oficio. Desde donde yo vengo, en Guadalajara, Jalisco, el oficio termina siendo como una especie de resistencia, ¿no? Tiene una presencia social y cultural muy importante en mi región. Y sé que con el paso del tiempo se ha traducido también esta esencia artesanal a distintas partes de la República. Valorar lo hecho a mano, rescatar el tiempo al detalle, también es algo que significa mucho en mi trabajo. Y bueno, también otra parte que es importante es humanizar el proceso. Como hoy día que estamos como tan inmersos en la tecnología y en la inteligencia artificial, que ya es algo que forma parte de nuestra vida diaria, trato de que los trabajos que hacemos en el estudio de alguna manera sean mucho más análogos y artesanales hasta cierto punto. No es que esté en contra de la tecnología ni mucho menos, pero simplemente la forma de humanizar el proceso tiene mucho que ver con el escuchar, el corregir, el crear maquetas, el crear modelos, el generar ideas a partir de lo hecho a mano, ¿no? También no es lo mismo ver una pieza de mobiliario o una planta de una habitación en 3 dimensiones dentro de un modelo digital, que también lo hacemos, a verlo en vivo en una maqueta y después en un prototipo como este, ¿no? Que es básicamente de estas maquetas viene esta pieza. Este es un closet, una línea de closets y de mobiliario en general que creamos para una casa. Entonces, finalmente, el diseño para mí es como un medio, ¿no? Y les cuento de una casa, por si conocen o no conocen el proyecto, es una casa de huéspedes / hotel boutique que diseñamos en Lomas de Chapultepec, que ha sido un proyecto pues, de los más exitosos, de alguna forma un parteaguas en mi carrera. Una casa no solo se visita, sino que se habita, ¿no? Son 9 habitaciones, es como llegar a la casa de una familia mexicana y que te reciban con amor, con calma y que te hospedes ahí durante semanas o meses. También algo que caracteriza mi trabajo es la narrativa sensorial. Muchas veces diseñamos como si se tratara de habitar un poema y hay un factor estratégico, pero también un factor emocional que guía mi trabajo, ¿no? Aquí lo pueden ver plasmado en una colaboración que hice con Comex, la marca de pinturas, y con Architectural Digest México para el programa Color Life Trends, donde pues esta colaboración para mí resultó muy emocionante. Fui elegida para participar en el programa Color Life Trends, donde se determinan de alguna manera las tendencias de color del 2025.
Entonces viajamos en el 2024, un grupo de 12 creativos mexicanos. Tuve la fortuna de ser parte de este grupo y bueno, este es el resultado del color del año, que es verde bambú, un verde regenerativo, vibrante. Me dieron a mí el encargo de diseñar la portada y lanzar el color a través de estos espacios que diseñamos acá en mi oficina de diseño para, pues justamente, presentar el color del año en una editorial como es Architectural Digest a nivel México y Latinoamérica, pero también fue muy divertido para mí el reto de trabajar con un color tan vibrante y tan emocional como es este verde. Viniendo yo de una paleta de colores mucho más terrosos y mucho más suaves, de pronto me preguntaban, no, y Claudine, ¿estás segura que quieres hacer esto, no? ¿Que quieres involucrarte con estas paletas de color? Y yo, claro, al contrario, creo que es un gran reto el entender el uso del color y estas colaboraciones finalmente pues terminan siendo como una oportunidad para explorar mi propia voz, pero también para visualizar el color como una herramienta de diseño, ¿no? Otro proyecto que les quiero contar es una participación que tuve en Design Week México en el 2023, o sea, es la Design House, básicamente. Yo desde el 2017 me obligo y me emociono y me motivo de alguna manera con todo el equipo para participar en los programas de esta plataforma, porque es una manera también de explorar la creatividad y de hacer cosas que no fueron por un encargo, sino que son como por deseo propio y que responden a un brief de proyecto, ¿no? Entonces, este espacio es un taller de artes y oficios que diseñé junto con mi equipo para Design House. He estado también en otros programas muy emocionantes como Es Inédito, Visión y Tradición, en fin. Entonces, a mí me parece muy importante como exponer el trabajo propio a otras audiencias y ver qué pasa, ¿no? No es un cliente en particular, pero sí es algo que me motiva muchísimo para justamente pues entender, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Me llegó por acá un mensajito, no los estoy viendo, perdónenme, porque estoy acá súper concentrada, pero espero que todo bien. Me regreso a la pantalla. Bueno, un segundo. Perdón, acá estoy. Bueno, les contaba un poco sobre otro proyecto que tengo que es en Sonamaco. Lo presenté en Sonamaco, el proyecto se llama La Sociedad de los Gabinetes, una historia feminista. Y bueno, tiene una larga trayectoria este proyecto, ¿no? De los gabinetes, pero en realidad todo comienza con una investigación sobre quiénes eran las mujeres que habían estado detrás de los arquitectos o diseñadores hombres más importantes de la época moderna, ¿no? Entonces, es un proyecto que de alguna manera marca una postura crítica en mí misma, pero también en mi contexto, en mi estudio, sobre la presencia y la visibilidad de las mujeres hoy día en las industrias creativas, ¿no? Desde el diseño, la arquitectura, el interiorismo. Aquí vemos un pedacito del stand donde estuvimos en febrero de este año, 2025. Y bueno, la verdad es que nos recibieron increíble. Presentamos 6 gabinetes inspirados en toda esta historia que les cuento, ¿no? De las mujeres que inspiran esta sociedad. Entre ellas está Charlotte Perriand, Ray Eames, Clara Porcet, Eileen Gray, Lily Rake, Florence Knoll, Aino Alto, en fin. Y además cada una de nosotras, ¿no? De quienes trabajamos en estas industrias. Es un homenaje a mujeres que estuvieron al lado y no detrás de estos arquitectos y que hoy día, y quizá desde hace unos 4 o 5 años, ya se habla mucho más de ellas. Yo la verdad es que para poder de alguna manera desarrollar esta colección, que empezamos en el 2021, 22 en el estudio a investigar y a leer ensayos y a ver quiénes eran ellas, qué hacían, cómo había un hilo conductor entre todas ellas. En ese momento dije, tenemos que hacer algo con estas historias, ¿no? Y ahí fue donde se me ocurrió, pues, esta colección de gabinetes. En fin, entonces, pues, diseñar termina siendo como una especie de coreografía, ¿no? Es forma, es concepto, es espacio. Del lado izquierdo vemos unas 3 piezas que forman parte de mi colección, que se llama Habitantes. Esta colección la comencé en el 2017 como resultado de mi primera participación en Inédito como estudio Claudina Flores. Y la verdad es que poco a poco vamos sumándole habitantes a esta colección, que la verdad me emociona mucho. Son piezas que se fabrican, eso me gustaría comentarlo, se fabrican en mi propio taller. Yo tengo un taller de mobiliario, además del estudio. Entonces nos metemos mucho en el tema de la carpintería, de la fabricación, porque es una manera también de realmente involucrarse pues en la disciplina, pero también de proponer algo nuevo, ¿no? A partir del diseño. Y bueno, durante más de 7 años he sido profesora de educación continua y superior. He tenido más de 300 alumnos entre México y Latinoamérica, de forma presencial, de forma virtual.
Entonces me gusta mucho la docencia, me gusta mucho la academia y creo que también me siento como con esa responsabilidad o ese ahínco de compartir lo que sé hacer, cómo ha sido mi experiencia, cómo ha sido el camino, que sé que para todos pues puede ser igual o diferente, ¿no? Pero aquí vemos unas fotos de una exposición que tuve aquí en Guadalajara. Y bueno, también compartir procesos reales es algo que me inspira, ¿no? Y me gusta hablar desde la experiencia, de cómo también se aprende a algo tan sencillo como armar un mood board de materiales, ¿no? Para presentar un proyecto. Y bueno, hablando un poco sobre el diseño mexicano actual y la identidad que juntos hemos creado durante los últimos 10, 15 años, y me refiero a juntos muchos creativos que somos parte de, es emocionante la presencia que tenemos hoy día, ¿no? Porque seguimos construyendo una identidad propia a partir del contexto que habitamos, pero también en comunidad con artesanos, en comunidad con maestros del oficio. A mí el oficio me encanta, me fascina y me enloquece. O sea, es algo que he estado obstinada en recuperar, como es la ebanistería y la herrería, que si bien son oficios que de pronto no son tan valorados, creo que hoy día están puestos en otro lugar. Sí creo desde mi muy personal punto de vista que las mujeres diseñamos con otra inteligencia, con otra empatía, con otra profundidad, y eso hace que también pues tengamos una oportunidad y una presencia importante en las industrias creativas, ¿no? Para mí el diseño lo es todo, es lo que hago todos los días. Diseñar es mi forma de habitar, de cuidar, de amar. Mi creatividad nace del cuerpo, pero se ordena con la mente y se expresa de alguna forma con el alma. Y bueno, pues muchas gracias. Espero no haberme pasado de los 19:21. Me faltaba un minuto. Dejo de compartir mi pantalla. ¡Wow! Lo lograste, Claudina, lo lograste. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, le voy a dar el espacio a Andrés para que nos comparta su pantalla. Andrés, ¿andas por ahí? Muchas Hola. Gracias. Listo, ¿me confirmas que puedes compartir tu pantalla? Sí, a ver. Listo. ¿Se Sí. está compartiendo? Está en estos momentos pensando, pero sí va a pasar. Bueno, pues aprovecho para agradecer a todos por estar aquí y a ustedes por la invitación y también felicitar a Claudina por compartirnos esta información de todo lo que ha hecho, que impresionante, me gustó mucho. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Todavía no? No, ¿cómo? Ahí está. Estamos viendo la pantalla de todos del Meet. All right. Ok, aquí voy. Listo. Ahí está. Entonces, bueno, te hago un sonidito ahí a los 5 minutos y luego a los 2 minutos para que cualquier cosa no nos pasemos, pero de todas formas hay tiempo. Adelante, Andrés, gracias. Ok, nomás para confirmar, ¿sí están viendo la presentación? Correcto, la estamos viendo. Bueno, pues mucho gusto. Soy Andrés Anza, soy escultor, soy artista y uso principalmente la cerámica. Sin embargo, creo que necesito actualizar esto de Andrés Anza, escultor en cerámica, porque ya no me gusta presentarme como que solo hago cerámica. Quiero también empezar a explorar otros medios. No es que lo esté haciendo, simplemente creo que el primer paso es empezar a mentirte a ti mismo diciendo que ya estás haciendo algo diferente para empezar a utilizar otros medios. Empecé usando la cerámica cuando todavía estaba yo estudiando arte. Yo estudié arte en la Universidad de Monterrey. Yo soy de aquí de Monterrey y aquí nací, crecí, todo. Y cuando empecé a estudiar la carrera de arte, la verdad yo me acerqué a las artes porque me gustaba mucho dibujar, porque me gustaba mucho, empezando a pintar, pero la verdad no tenía ningún acercamiento hacia la escultura, ni mucho menos hacia la cerámica, ¿no? Eso era algo que era muy, muy ajeno a lo que yo había hecho anteriormente. Pero tengo un tío que es Mauricio Cortés, que es escultor, es hermano de mi mamá, y
cuando él escuchó que yo estaba estudiando arte, pues me dijo, pues vente a trabajar a mi taller. Digo, yo te puedo aquí, enseñar y qué sé yo. Y yo así como que pues, todavía no entendía la escultura, ¿no? Yo así como que, bueno, pues sí, está bien, es arte. Y llego a su estudio y empiezo a hacer mis primeras obras. Bueno, perdón, me adelanté. Empiezo a ser su asistente solamente. Porque como les digo, yo no entendía la cerámica como medio de expresión, ni siquiera la tridimensionalidad. O sea, para mí el arte era algo que estaba como en 2D, ¿no? O sea, algo que podía dibujar, algo que podía fotografiar, algo que podía pintar. Y llego al taller de Mauricio, que él hace figura humana. Aquí puse una foto de él con una escultura suya, una columna, y, y empiezo a descubrir l- este material. Y empiezo también a descubrir la tercera dimensión, pero a través del cuerpo, que era algo que yo también creo que eso fue algo que me hizo toparme con no entender este material, porque, bueno, también al mismo tiempo yo estaba como en la academia aprendiendo figura humana y llegaba al taller y era figura humana, entonces como que me costaba entender cómo expresarme a través de mi cuerpo, ¿no? Y, y entonces empiezo yo decía que le ayudaba a Mauricio a hacer barro y barro, ¿no? O sea, le barría el taller y le ayudaba a amasar el barro, ese era mi jale. Y poco a poco como que él me empieza a decir, pues órale, o sea, ¿por qué no empiezas a hacer algo tú? O sea, una obra tuya. Y yo así, pues como que, ¿qué? ¿No? No tengo nada que decir, no sé cómo hacerle. Y me dice, bueno, pues los mismos dibujos que haces, o sea, como ese garabateo, llévalo, pero al barro, usarlo con tus manos, ¿no? Y así fue como empecé a hacer como mis primeras piezas y empezaba así como a hacer cosas muy abstractas, muy orgánicas y luego como que me daba miedo que no entendía qué significaba y hacía un monito y lo sentaba ahí y ya, ahí está la obra de arte. O sea, ahora sí es una obra de arte porque ya tiene un cuerpo humano, ¿no? Y, y al mismo tiempo, digo, me quiero regresar, empiezo a hacer obras y como que como artista siempre quieres como, bueno, ¿qué sigue, no? Ya hice la obra, ¿cómo le doy salida, no? ¿Cómo se va de mi taller, cómo se va de mis manos? Porque no puedo acumular y acumular y acumular obras, ¿no? Y quiero seguir produciendo, ya empiezas con una inquietud de producción. Y al mismo tiempo empiezo a familiarizarme con este material y poco a poco como a irlo entendiendo y cuando cualquier ceramista, cualquier persona que haya trabajado con cerámica te va a decir lo mismo, que es un material tan noble y tan orgánico que te invita a usarlo para hacer lo que aquí en México le decimos como artesanías, ¿no? Lo que le decimos el arte vivo, el arte de todos los días. Como en mi caso yo empecé a hacer macetas, empecé a hacer tazas, empecé a hacer cosas que eran, que tenían una utilidad pero que al mismo tiempo te estaban permitiendo como sacar algo de ese músculo creativo que necesitaba estar ejercitando. O sea, no iba a ser una taza lisa y ya, ¿no? O sea, como que yo necesitaba esa parte como lúdica de divertirme al hacerla, ¿no? Entonces empecé haciendo, digo, también era estudiante, quería como lana, entonces empecé haciendo tazas, empecé haciendo macetas. Por ejemplo, esta maceta que está aquí abajo, abajo a la derecha, Head Planter se llama. Esa es una marca que se quedó. O sea, ya ahorita a la fecha, esto estoy hablando, eso fue en el 2013. O sea, hace 12 años, ¿no? Y a la fecha sigo haciendo macetas y sigo haciendo, bueno, tazas ya no, pero sigo haciendo macetas en mi taller, aparte de las esculturas que hago hoy en día, ¿no? Pero en ese momento yo no estaba vendiendo esculturas, estaba viendo de qué manera ejercitarme creativamente y ejercitarme con este material, ¿no? Ir entrando en esa comunión con el material. Pero como que empezaba a llegar la hora de querer hacer ya algo artístico, o sea, digamos, porque la verdad les tengo que confesar, la primer maceta que hice para mí era una escultura. O sea, yo estaba pensando en que estaba haciendo una obra del ser humano siendo intervenido por la naturaleza, entonces de la cabeza le brotaba lo natural y así, y entonces era como ese cuestionamiento de quién interviene a quién, si el humano está interviniendo a la naturaleza o la naturaleza interviene en la mente del humano, o sea, como que para mí era como, esa era la idea.
Y la hice y todo el mundo que, qué bonita maceta, ¿no? Y yo digo, no, pues no, no es una maceta, o sea, es una escultura, pero bueno, pues sí es cierto. Hay que hacer, o sea, hay que entenderlo como que, pues sí, ¿no? O sea, cumple una función. Y ahí fue cuando yo poco a poco dije, bueno, me encanta estar en el ejercicio de estar haciendo piezas que después, o sea, digo, al día de hoy todavía me topo con amigos o conocidos de aquel entonces que me dicen, yo todavía tengo la taza que me hiciste hace 10 años, ¿no? Y todavía la uso ahí en la oficina, qué sé yo. Y pues como que es una alegría de decir, cómo algo que hiciste tú con tus manitas sigue siendo un elemento del día a día de alguien, ¿no? O sea, el café que se toma todos los días se lo toma de esas bocas que hacía y así, ¿no? Entonces, para mí era como muy importante esa parte que yo le llamo como mi parte artesanal, eh, conjugarla con mi parte artística, o sea, porque había descubierto que este era el material que quería estar usando para hacer obra, para expresarme, y tenía una inquietud muy grande con lo artesanal. Y en México, cuando pensamos en artesanía, pensamos inmediatamente en el barro, ¿no? O sea, es como el material artesanal por excelencia de este país. Y a mí siempre fue algo que se me inculcó desde niño como conocer qué hacen las diferentes culturas de nuestro país y le tenía una admiración muy grande a diferentes tipos de artesanías como estas piñas de Michoacán, como los árboles de la vida de Metepec y me encantaba entender que quería hacer una obra muy saturada de elementos, o sea que al yo tapizar algo con pastillaje en mi obra, iba de cierta manera eh, rendirle un tributo o estar siendo artesanal y como poner la artesanía y el arte en un mismo plano, ¿no? Para mí era como muy importante entender que, que yo sin la artesanía no podía producir arte, porque yo aprendí a usar el material que quería usar para hacer arte a través de la artesanía. Entonces me nutre la artesanía y me nutren las ideas de la artesanía para llevarlas a un contexto de lo artístico, ¿no? Ahí, está. Y entonces así fue como, bueno, de hecho, me voy a adelantar un poquito. Aquí. Así fue como empiezo a hacer las primeras piezas que les decía, ¿no? Empezaba, yo soy de Monterrey, es una ciudad, pero bueno, ahí tal vez va a haber controversia para muchos, es un ranchote, ¿no? Pero bueno, es una ciudad, pero está, y como muy poco arbolada, muy poco llena como de lo natural, mucho concreto, ahora mucho edificio, pero lo curioso es que es una ciudad que está rodeada de montañas y las montañas verdes, o sea, es muy simpático como levantarte y estar como inmerso en ese concreto, pero abrir la ventana y descubrir que tienes una muralla que te está abrazando, o sea, está abrazando la ciudad en todo momento de lo natural, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo quería hacer como es esa idea de la montaña, ¿no? Me encantan las montañas, digo, como regiomontano es casi imposible que no te llame la montaña a subirla, a convivir con ella, a admirarla simplemente. Entonces quería hacer como ese retrato. Estaba descubriendo, como les decía hace rato, que yo venía de la figura humana, pero me estaba descubriendo que la figura humana no era el medio por el cual yo podía expresarme, sino que era algo un poquito más abstracto y en ese momento no entendía lo abstracto, ¿no? Entonces empiezo a observar las montañas y lo natural y querer replicarlo, pero imagínate hacer un retrato de una montaña, era como imposible, ¿no? O sea, es una montaña majestuosa y tú haces una pieza de este tamaño y no estás reflejando como pues ese tamaño, esa escala de ese elemento tan bonito que compone la ciudad, ¿no? Y entonces empiezo a descubrir la abstracción, o sea, que empiezo a entender que así como estaba tomando elementos de la artesanía que me gustaban, como la repetición de texturas, como los colores, pero no estaba replicando la figura o la forma de la artesanía, podía hacer lo mismo con el cuerpo de los objetos que estaba haciendo. O sea, podía entender las figuras lo que me llamaba la atención de las montañas eran como estas uniones donde se forman, digo, la verdad no sé cómo se llame, pero como donde se unen estas
cordilleras, ¿no? Y se van formando los pliegues. Y eso era algo que me llamaba muchísimo la atención y entendí que solamente quería rescatar eso de la montaña, no el tamaño, no la majestuosidad. Entonces empiezo a componer mi obra de diferentes elementos que me iban interesando y empiezo a hacer estas obras como muy disruptivas en el sentido de que para mí estas obras siempre han sido un retrato humano de lo que no es físicamente el humano, sino de la personalidad de un humano y de cómo está, en el caso de esta serie de las derretidas, que es esta serie que hago mucho, es como esa obra artística que pareciera quererse estar escapando del escenario artístico, ¿no? De su base, de su pedestal y al mismo tiempo para mí ese movimiento, esa caída me daba un elemento muy importante para la obra que era vida. Era una manera de yo reflejar la vida, o sea, algo que se mueve, algo que se estuvo moviendo, es algo que estuvo vivo y que podemos interactuar con él porque tiene su propia vida, ¿no? Entonces me empezó a resultar como muy interesante que las inquietudes que tenía de retratar al ser humano eran sobre cómo nos relacionamos entre los seres humanos, pero al yo poner una cara, el juicio era automático, ¿no? O sea, la gente estaba juzgando esa cara por si estaba feliz, por si estaba triste, por si estaba seria, por si estaba redonda, ¿sí me explico? Y entonces yo quería entender que existe una relación que hacemos nosotros entre humanos que no tiene nada que ver con lo físico, sino con lo que vamos como deshebrando de lo que nos va permitiendo la persona conocer unos de otros, ¿no? Entonces, para mí estas se volvieron una manera de retratar. Ay, ¿cómo le hago para regresar? Uy, no, pues soy malísimo aquí para la tecnología, porque pues, ya saben, trabajo con las manos, ¿no? Nomás. Pero bueno, ya se me adelantó aquí la diapositiva y quería regresar. A ver, bueno, pues vamos a acabar y vuelvo a empezar. Así ahí, ¿cómo le hice ahorita? Aquí. eh, Estas. Entonces empecé a encontrar que había otra inquietud que tenía al yo querer estar haciendo las obras, que era que me gustaba que las obras no fueran juzgadas por su exterior, a pesar de que ya estaba empezando a usar esta textura de piquitos por todos lados, que se volvía como que lo que atrapaba la vista del espectador. Pero me di cuenta que quería que las piezas, o sea, que el arte fuera juzgado desde el interior y no lo superficial. Entonces empiezo a hacer muchas obras que la obra o el arte o el trabajo estaba en el interior, como queriendo cuestionar que el arte no es solamente la última capa que el pintor nos dejó ver, ¿no? O el último martillazo que dio Miguel Ángel al David es lo que lo pulió para que eso sea lo único que juzguemos, ¿no? O sea, el arte tiene algo que mirar hacia adentro, igual que las personas. Entonces, me parecía muy interesante pensar como una persona introvertida de que vas a ir poco a poco descubriendo o te voy a ir poco a poco permitiendo conocerme, ¿no? Ser descubierto. Y así es como empiezo a construir mis obras. Y bueno, aquí ya me adelanté hace ratito con este video. Ahora sí ya otra vez. Creo que es importante mostrar cómo lo hago porque estoy seguro que tal vez es una duda le quito la música. Tal vez es la duda de muchos, porque hago muchas columnas, como se acuerdan de la foto que les enseñé de mi maestro Mauricio. Él hacía puse esa foto a propósito, él hacía una columna de cabezas y me di cuenta que también estaba replicando el aprendizaje que tuve con mi maestro, con mi tío,
y lo estaba utilizando para yo hacer mi propio lenguaje, pero con la misma como tradición familiar que adquirí de él, ¿no? Entonces como que me hizo mucho sentido entender que si estaba queriendo hacer como un proceso artesanal, o sea, una textura muy artesanal, también estaba siguiendo un proceso artesanal de adquirir conocimientos de tu propia familia y como evolucionarlos a tu propio lenguaje, ¿no? Me pareció como muy atractiva esa idea de que mi trabajo sí estaba siendo como congruente con el utilizar la artesanía. Entonces aquí estamos viendo cómo hago una columna, como pueden ver es hueca y luego obviamente se rellena de picos la textura. ¿Cómo vamos de tiempo? Era- 1 minuto, pero no Uy, importa, tú date, tú date. ok. Bueno, y entonces en este video vemos cómo lo hago y también aquí claramente pueden ver cómo está ese emoji que estoy poniendo. O sea, sí, los picos los pongo uno por uno, ¿no? Entonces, el trabajo de estar poniendo picos todo el rato se vuelve algo muy meditativo, o sea, más allá de lo artesanal o de lo tardado que puede llegar a ser, es un proceso en el que convives mucho con el material y se va generando una comunión muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, aquí están una pieza como ya en su destino final, que es la casa de un coleccionista. Este, aquí estoy, eh, quería platicar como de cómo introduje el color, pero creo que me explayé mucho, entonces mejor ya me voy un poquito más rapidito. Pero al principio solo usaba como el blanco y negro, era muy tímido, y después ya me atreví a usar color. Una exposición con la galería que me representa en Europa, que es la Galería Namarra. Y esa pieza que está ahí al fondo, esa columna, fue la pieza que después utilicé bueno, envié al concurso de la Loewe Foundation Craft Prize en el año pasado, y que tuve la fortuna de ser seleccionado, y aparte tuve la doble fortuna de haber sido el ganador del primer lugar. Y creo que esto para mí fue un parteaguas en mi carrera. Definitivamente, a partir en mayo del año pasado, todo ha cambiado. Ha sido muy exponencial todo lo que produzco ahora. Estoy muy contento, me siento muy agradecido de haber estado conviviendo con todas estas personas, 30 artistas, diseñadores y artesanos de diferentes partes del mundo. Bueno, me llevé un grupo de amigos con ellos, también con los de la fundación. Y bueno, también acá siempre me gusta cerrar con ellos, que es mi equipo de trabajo de aquí del taller, con los que convivo todos los días y con los que me ayudan a hacer las piezas. Obviamente, desde hace algunos años ya no podía hacer absolutamente todo yo, y este gran equipo que se han convertido en mis manos también. Entre todos hacemos tanto las macetas, que les digo que seguimos haciendo a la fecha, como estas esculturas y diferentes proyectos. Estamos en Zona Maco. Esto fue de este año, de hecho. Zona Maco es en febrero de este año. Y listo, ya terminé. Perfecto, sí, te dimos 2 minutitos de regalo. Gracias por este tiempo y este espacio a los dos, tanto a Claudina como a Andrés. Disfrutamos mucho su plática y bueno, tenemos algunas preguntas. Le voy a dar el espacio a Ale de la Cuesta, que es nuestra colaboradora de diseño y que tenemos ahí unas preguntitas. Ahorita voy a también compartir pantalla. Ale, adelante con las preguntas que tenemos de red. Una pregunta en redes que les va dirigida a los dos y después también la pregunta que está en el chat también será para las personas, para los dos, tanto para ti, Claudina, como para ti, Andrés. Ale, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, Ceci. Bueno, antes que nada, hola a todos y felicidades, Claudina y Andrés. Y muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros, pues, todo su proceso. Y bueno, esta pregunta va para ambos, y es que si hay una narrativa estética latinoamericana común que los une a ustedes junto con otros creadores latinoamericanos. ¿Quieres empezar, Claudina?
¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres empezar tú o yo? Si quieres yo. ¿Con Dale. quién? Sí, dale, Andrés. Yo siento que sí, y creo que justamente es hacia lo artesanal, la estética artesanal de muchos países latinoamericanos. Estoy hablando desde la cerámica, que es de lo único que puedo hablar. Este, pero sí he encontrado que la cerámica está como creciendo mucho en diferentes medios, o sea, tanto en el diseño, en la artesanía, en el arte y en lo práctico. O sea, mucha gente que está haciendo cerámica de manera como recreativa, de manera de hobby, de manera de como encontrar o sea, como llenar una necesidad de satisfacer algo de creativo. Y como les decía, o sea, cuando usas la cerámica, es un material tan, ¿cómo se dice? Pues tan orgánico, ¿no? O sea, siempre lo digo, o sea, es agua con tierra y lo secas al aire y lo coces con el fuego. O sea, son 4 elementos ahí presentes. Entonces, casi que el ciclo de trabajar con el barro es volver a hacer algo que parezca muy natural, ¿no? Como imitar siempre la naturaleza, y la artesanía eso es lo que hace, como parte de imitar la naturaleza y luego como embellecerla con algún patrón, con algún diseño, con algún dibujo, con alguna textura, con bla, 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 o con color simplemente. Entonces, yo sí veo que ahorita, bueno, la experiencia que tuve los años pasados, que estuve como presentando mucho mi trabajo en Europa, fue esa, o sea, que todo el mundo como que se sorprendía como, oh, o sea, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Con qué programa lo estás haciendo? ¿O con qué pasta estás usando para imprimir? Y yo, no, pues, o sea, ¿cómo que imprimir y cómo que programar? O sea, lo estoy imprimiendo con mis manos y lo estoy haciendo con mi cabeza, o sea, yo ni dibujo, o sea, me voy directo a hacer pero bueno, sí, pero los puntitos esos, ¿cómo los pones? Y yo, pues, con las manos, ¿cómo que, pues, con qué más? Y como que le sorprende mucho eso, lo que me tocó vivir en Europa, porque creo que, digo, como si ya lleváramos 100 años de tecnología de impresiones y así, pero les sorprende que están como volviendo a usarse las manos, y creo que en Latinoamérica es algo que nunca dejó de hacerse. Entonces, como decía Claudina hace rato, como en Latinoamérica siempre estamos buscando enaltecer lo artesanal porque es parte de nuestra identidad, o sea, es parte de lo que crecimos volteando a ver. Entonces, imaginarnos un mundo sin algo hecho con las manos o algo creativo o algo simplemente bello es como imposible para nosotros los mexicanos, ¿no? Y bueno, también ya otra vez lo acorté a los mexicanos porque tampoco me gustaría hablar por todos los latinoamericanos, pero creo que es algo que el latinoamericano experimenta, ¿no? O sea, entonces lo artesanal diría yo que es ese lenguaje que nos une. Gracias, Andrés. Claudina, ¿quieres contestar tú también esta pregunta? Sí, coincido con esta ideología que comenta Andrés. Definitivamente el proceso artesanal es algo que de alguna manera nos conecta a todos como si fuéramos un tejido. Creo que también, de alguna manera, el diseño como resistencia ante luchas sociales, ante causas políticas, también es algo que nos conecta, sobre todo a los latinos, a los mexicanos. El diseño tiene una voz y tiene también un poder de transformar perspectivas culturales, sociales, repito. Entonces, creo que en ese sentido también el diseño latinoamericano y esta narrativa que hemos creado no responde solamente a una sola cosa, como pudiera ser a lo mejor en Europa o en Asia, donde el material de pronto se convierte como en el eje central, la sustentabilidad solo del material, o el cómo reciclar distintas materias para crear un producto, que es algo que está en tendencia desde hace muchos años. En México, si bien eso es importante, para nosotros es todavía más importante la comunidad de artesanos que vive en este país, y que nosotros como diseñadores somos responsables de alguna manera también de empujar y de hacer que esas tradiciones del oficio, de lo manual, resistan y permanezcan y perduren a lo largo del tiempo, ¿no? No irnos solamente hacia la parte sostenible y tecnológica, que no digo que esté en contra, me encanta, pero también muchas veces me han cuestionado, ¿no? ¿Por qué tú sigues haciendo cosas tan artesanales en lugar de irte a algo una impresión digital con un material de un plástico reciclado hecho no sé dónde? Yo, por mi contexto, por la ciudad donde vivo, por el país de donde vengo. Entonces, creo que eso es algo muy interesante de
conectar, ¿no? Con estas narrativas que comentan. Súper, muchísimas gracias. Y ahora tenemos aquí en el chat esta pregunta de Juan Carlos León, que va para Claudina, pero también nos gustaría escuchar a Andrés en esta, entonces también va para ambos. Aparte de todo el trabajo de diseño que realizas y el proceso de recuperación artesanal, herrería, madera, o en caso de Andrés, cerámica, como productora y diseñadora, ¿cómo estructuras la relación económica con estos otros productores o artesanos? ¿Existe algún modelo de sostenibilidad económica para ellos? ¿Has diseñado algún sistema de colaboración o solo es el sistema económico tradicional de pago por encargo? Y que si nos puedes compartir tu experiencia. Sí, bueno, mucho depende del proyecto en el que se involucra a esta comunidad de artesanos o a este equipo de trabajo en realidad. Normalmente lo que he hecho es, bueno, les explico las dos formas de cómo lo he hecho. Cuando es por proyecto y por encargo, siempre existe un pago justo para el artesano y todos los recursos que necesite para hacer el desarrollo, pero no trabajamos como con un artesano aislado, de forma aislada, sino el estudio de alguna manera va a visitar el taller, conocemos su técnica, su historia, su material y a partir de eso se diseña algo y no al revés. Entonces, eso es un buen punto de partida cuando ustedes quieran trabajar desde alguna comunidad o con alguna técnica artesanal. Es muy importante como diseñar después y a partir de ellos. Y eso siempre responde pues a una especie de encargo, ¿no? Donde se les encarga algo, se les hace partícipes los créditos de las piezas que se diseñan y demás. Pero también algo que me gusta mucho resaltar en esas colaboraciones es el tiempo. Soy muy respetuosa del tiempo del artesano y del maestro del oficio. Y eso es algo que no todos los proyectos que hago pueden sostener. Hay proyectos que requieren de mayor velocidad, entonces yo me tengo que acoplar a ello y tratar de resolverlo más en mi taller, que si bien existen procesos artesanales, también existen procesos ligeramente industriales, por así decirlo, con máquina, mecánicos, para resolverlos, ¿no? Y en el otro caso, lo que he hecho es, en las comunidades de artesanos y de gente que conozco, de alguna manera les comparto iniciativas como Ensamble Artesano, como Design Week México, Visión y Tradición, para que lleven su trabajo y lo expongan a esas otras plataformas, ¿no? Que no se queden solamente en el taller o en las ferias, sino trato de alguna manera como establecer esas conexiones para que ellos pues expongan su trabajo en otro lugar y bueno, pues también eso hace que ellos tengan como pues también digamos como un ganar-ganar. Y algo que también he estimulado durante más de 10 años es el conectar a los diseñadores con los artesanos. Si bien en Jalisco existe una comunidad muy grande de diseñadores, yo estoy en un chat de más de 100, 200 personas que dedican a lo mismo que yo. Me gusta mucho como que los conozcan, vayan a visitarlos y sepan que otros proyectos pueden desarrollar con ellos, porque pues yo soy una fuente de proyectos, pero no puedo ser la única persona, ¿no? Y no tengo tampoco el poder económico para sostener y crear toda una metodología tan impresionante como puede ser Ensamble Artesano, que me gusta mucho ese proyecto, pero creo que así es como he colaborado de alguna manera a que exista esto. Andrés, ¿andas por ahí? Sí, bueno, no, pues, o sea, la verdad es que yo no colaboro con artesanos en realidad. Yo soy el artesano. Entonces, si no. Sigamos con la siguiente pregunta. Muy bien, pues por ahora me toca a mí. ¿Qué creen que le hace falta al diseño en México hoy? Visibilidad, la verdad. Y también, ¿sabes qué? Siento que le falta mucho. A mí me sorprendió mucho. Tal vez no tiene nada que ver, pero este concurso que organiza la Loewe Foundation es un concurso muy, muy bueno, muy importante a nivel internacional y incluso el premio es un muy buen premio y no nomás por lo económico, sino por la visibilidad que le da al artista, al diseñador, al artesano. Y a mí como que yo me acuerdo que cuando yo participé así como pensando de que ni de chiste, no va a pasar, o sea, voy a aplicar, pero no creo. Y pues que aplico y que me seleccionan. Y pues la verdad me emocioné muchísimo cuando me dijeron que estaba seleccionado. O sea, esta fundación luego
hace el premio en ciudades diferentes, te llevan a la ciudad. Y yo llegué ese año fue en París, y llego a París sin acordarme que existía un concurso, o sea, porque para mí yo ya había ganado de simplemente estar ahí. Pero después noto que era el único latinoamericano. Eran 30 seleccionados y solo yo era el único latinoamericano. Y entonces digo, ¿por qué no hay latinos aquí? Si nosotros, esto es lo nuestro, o sea, producir y lo artesanal, porque es una fundación que va mucho por lo artesanal. Entonces dije, ¿por qué no aplican? O sea, ¿por qué no lo seleccionan? Pero después me di cuenta que es que no aplican. Y luego, bueno, tuve la fortuna de ganar y como que me sentí un poco embajador para la edición de este año y dije, participen y que, o sea, estaba muy emocionado y dije, seguramente van a participar ahora sí muchos mexicanos y muchos latinos y bueno, en la selección de este año, 30 personas seleccionadas, una brasileña y ya, otra vez no hay latinos. Entonces, ¿qué falta? Creo que falta visibilidad, pero más allá de la visibilidad también falta que el creativo latino o mexicano se la crea, invente y diga, ahí voy a ver si puedo presentar. Porque hay, digo, yo entiendo que hay mecanismos que pues no todos podemos, ¿verdad? O sea, hay cosas que cuestan y pues yo no tengo dinero para aplicar, pues no le aplico, ¿verdad? Pues, oye, que ¿por qué no expones en Londres? Pues porque cuesta. Pero, por ejemplo, esta fundación en particular no cuesta un peso. Incluso, o sea, no cuesta nada. Es que tú hagas la pieza que ya estás haciendo, apliques, que se aplica por internet y ellos pagan absolutamente todo. Entonces, hay que tal vez atrevernos, como les dije al principio cuando empecé a hablar, que dije, quiero quitar eso de escultor en cerámica, o sea, como atreverse a decir, yo soy tal cosa y voy a aplicar a tal cosa porque, ¿sabes? O sea, como que creo que tal vez al latino o al mexicano nos falta atrevernos a decir lo que somos. Y ya, porque el trabajo está bien hecho. Y la diversidad de diferentes, la diversidad de materiales, la diversidad de ideas, la diversidad de productos que hace el diseño mexicano, la hay. La calidad, la hay. Falta como atrevernos a creérnosla. Tenemos 4 minutos, así que venga, Claudina, contéstanos esta pregunta. Bueno, yo coincido ahí con Andrés, eso de creernos la hace falta. A mí me pasa todavía este síndrome del impostor, ¿no? Donde creemos que no somos tan buenos hasta que de repente volteas y dices, no, bueno, a ver, espérame, no, sí la armo. Creo que eso es importante. Por otro lado, creo que también la estructura, como una estructura estratégica como empresarios. De alguna manera el diseñador también termina siendo una especie de empresario, ¿cierto? Porque tienes pues una cuadrilla de gente que mantener, una nómina también que pagar. Entonces, esa visión empresarial tiene que ir de la mano de la visión creativa. El saber cómo cobrar un proyecto y no regalar tus servicios, porque, ay, pues eres diseñador, entonces pues, seguro se te ocurre algo, entonces hay que vernos y mándame una idea, y pues no, o sea, es como ir al doctor o ir a un restaurante, ¿no? O sea, tú vas al médico y ya te cobraron 1,000 pesos de consulta por saludarte y revisarte la garganta, ¿no? O tú vas a un restaurante y pides un platillo y el platillo esté bueno o malo, pues ya te lo cobran. Yo siento que esa parte de profesionalización cultural, el servicio de diseño como tal, es importante, lo mismo la arquitectura. Tengo amigos arquitectos que todavía me marcan y me preguntan, ¿y cómo le haces para cobrar un proyecto así, que tenga esto y tal? Entonces, esa estructura siento que es importante también para, pues, realmente que exista una seriedad en la industria, ¿no? Entre muchos otros puntos, pero es lo que se me ocurre ahora. Súper. Y otra pregunta de Brenda García para ambos. ¿Cuál es la emoción más recurrente en su trabajo hoy? Emoción. No sé, Andrés. Emoción. Estoy muteado. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la qué? ¿Cuál es la emoción más recurrente en su trabajo hoy? ¿El estrés es emoción o no? El estrés. La verdad, emoción, pues la verdad, yo sí, últimamente he estado trabajando mucho como el tema emocional.
creo que tuve como un muy buen momento el año pasado, pues empezaron a llegar muchos proyectos muy padres, muchas cosas, pero como que, pues obviamente no estás preparado para tanta cosa y si te abrumas y te estresas y fechas de entrega y contratos y cuánta cosa. Y, y creo que ahorita ya como que volví a tomar el control de hacia dónde quiero ir y todo, y como tener paz. Y creo que la emoción que más me produce crear es felicidad. Y creo que eso es algo que me siento muy bendecido y muy agradecido de que tengo mi taller de cerámica y todos los días desde hace casi 15 años trabajo con este material que es el barro y la verdad es algo que yo escogí, es algo que yo decidí hacer y decido todos los días seguirlo haciendo. Entonces, quiero ser muy congruente de que hago esto porque me hace muy feliz. Y creo que cuando, o sea, ahorita dije de broma lo del estrés, pero obviamente no es broma, sí es broma, no. Cuando tú haces algo por felicidad, pero se vuelve un trabajo, pues entran mil, ¿cómo se dice? Elementos ahí de que, pues como te digo, fechas de entrega y que no sé qué, y que si quedaste con tal proyecto y quedaste mal con los otros por quedar bien con ellos, y relaciones y galerías y etcétera. Y entonces como que dices, no, momento, o sea, yo estoy haciendo esto porque necesito sacar esto de dentro de mí y esto se trata de mi paz y mi felicidad. Vamos a disfrutar cada momento. Entonces digo, me siento muy afortunado de que lo que construí con mis manitas es lo que me puede dar felicidad. Ay, perdóname, Claudina, que tenga que ir un poco acortando porque ya nos queda así, ya no se nos quedamos sin los 18 minutos, pero no me gusta, la vez pasada corté muy rápido y ahora me siento mal. Entonces voy a lanzar esta última pregunta de forma a quien quiera cacharlo y también invitarles tanto a ti, Andrés, y Claudina, a dar un cierre sobre esta charla, que nos quieran como alguna reflexión y pues ya despedirnos para que todas las personas pues también agradecerles. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Cómo lograr tener todos los aspectos artesanales de esta narrativa de creación cuando se trabaja en un sector industrializado, como es el mobiliario de oficina o mobiliario metálico? Compleja la pregunta. Sí, sí es compleja. Si me permite, Andrés, yo la puedo contestar. He trabajado con empresarios que justamente se dedican a eso, ¿no? Como Grupo Requies, y algo que ha funcionado en el proceso que venimos trabajando desde hace varios años es justo el crear pequeñas colecciones a partir de un concepto, ¿no? Porque es muy difícil tratar de abarcar todo. Si lo enfocas en una colección de objetos utilitarios que sirven para algo en particular o que resuelven una necesidad en particular, es una forma de empezar. Porque sí, hay una filosofía muy clara en este tipo de industria, ¿no? En el mobiliario corporativo, de oficinas. Entonces, como para dar ese paso, siento que es empezar por pequeñas series de piezas, colecciones, para poco a poco ir pues migrando a esa idea, ¿no? Y a ese entorno. Pues muchas gracias, Claudina. Andrés, ¿quieres darnos algún cierre a esta charla y agradecerte también pues el que estés hoy aquí con nosotras? Estás muteado. Ya. No, pues nada, la verdad es que muy contento de poder platicar un poquito de lo que hacemos y muy agradecido con las personas que se unieron. Digo, lástima que se tenga que acabar el tiempo. Digo, a mí me encanta esto así de estar con preguntas y respuestas. Por favor, el que tenga más dudas o que me quiera hacer una pregunta así personal, ahí están mis redes. Me pueden mandar mensajes y con mucho gusto se los podemos responder. Y nada, o sea, pues nomás una invitación a que hagan cerámica, que disfruten lo que están haciendo y que encuentren la manera de mirar hacia adentro de lo que hacen. Ay, muchas gracias, Andrés. Venga, Claudina. Bueno, pues yo igual, Ceci, Ale, desde el primer acercamiento que tuvimos por correo me sentí súper emocionada.
Les tengo que decir que para mí es un sueño estar con Cool Hunter colaborando. Es algo que desde hace muchos años lo había visto y le seguía la pista a 16 años y hoy que de repente me entero que hay que platicar, dije, wow, no puedo creer. Y así me pasa con muchas cosas, pero el trabajo y la disciplina y el rigor es lo que, o sea, la terquedad es lo que me hace justamente como ir avanzando y si algo si un consejo les puedo dar, pues es como que sean muy persistentes y muy rigurosos con lo que hacen, ¿no? Como a un grado de repente constante, medio obsesivo incluso, porque se vale. Y muchas veces en un principio no vamos a saber qué queremos. Yo me tardé 11 años en saber qué quería hacer después de que se me corta esta idea de la danza. Entonces, créanme que es un proceso largo, pero al final pues muy lleno de gratitud, ¿no? Y de curiosidad y de asombro, que es algo que todos los días me topo con eso. Trato también como de explorar y de sentirme cada vez más cómoda con lo que soy y cada vez más emocionada con los proyectos que puedo llegar a hacer. Gracias, Cool Hunter. Gracias a todos y a todas los que se conectaron aquí hoy. Bueno, pues nos vemos por ahí en Instagram. Muchísimas gracias. Ahí están las redes de Andrés y Claudina. Y bueno, yo lo subiremos a YouTube también para que siga ahí rondando en las redes esta plática increíble. Y de verdad, gracias Claudina, gracias Andrés, increíble el trabajo que hacen. Y a todos los que se conectaron, también gracias por seguirnos. Y bueno, besitos a todos. Gracias. Bye. Chao, chao. Bye.